Es un gusto poder saludarles y darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es 17 de abril, miércoles 17 de abril, y quiero referirme hoy día al tema a propósito del nacionalismo cristiano. No sé si usted ha escuchado este término, pero a propósito de la carrera presidencial en los Estados Unidos, se ha invocado este concepto con la intención, con el deseo de poder llegar nada menos que al poder de uno de los candidatos, y usted puede revisar los detalles, invocando el nacionalismo cristiano. Puede, insisto, usted puede también investigar sobre este tema, así como lo hice yo. Por supuesto no puedo explayarme porque el video debe ser mucho más breve que eso, pero en términos simples y concretos es lo que yo quiero tratar, por lo menos, de poner, por ejemplo, como una definición. ¿Qué es el nacionalismo cristiano? Allá en Estados Unidos están hablando o la conectan con una fusión. Uno puede usar el otro concepto, una amalgama, una convergencia entre lo que es la identidad nacionalista y la identidad cristiana. Entonces, quienes enalboran este concepto, en el fondo lo que están queriendo aglutinar que la identidad con el país es similar o es lo mismo que la identidad cristiana. Y ya han salido distintas voces, usted puede buscarlas si usted lo desea, pero eso, yo traigo el tema simplemente para, en el fondo, observar cómo las artimañas de todo tipo pueden llevar a instalar conceptos que de pronto pueden cautivar a muchos, y yo creo que hay muchos que incluso de las iglesias se sienten atraídos con este concepto. Es que la identidad nacionalista es lo mismo que la identidad cristiana. En el fondo, esto lleva a crear un estado confesional en que el gobierno, y eso es lo que plantea esta teoría, el gobierno debe ser operado solamente por cristianos. O sea, para ocupar un cargo de gobierno, para ejercer las distintas tareas que tiene la administración de un gobierno, el primer requisito es que tienen que ser cristianos. Otro no tiene lugar, otras confesiones o quien no tiene ninguna, no tiene lugar, aunque tenga las competencias técnicas y profesionales, no tiene lugar para incorporarse en un gobierno así. Es en el fondo un estado confesional. Ahora, uno empieza a ver ahora las consecuencias de una cosa como esta. Lo primero que produce, de nuevo, es una supremacía. Se ha hablado tantas veces en contra de la supremacía. Hay supremacía étnica, por ejemplo. Y aquí sería una supremacía religiosa, donde quien ejerce en el fondo, o quien aplica esta teoría, deja fuera, como le dijimos, a cualquiera otra confesión, incluso a los que no tienen ninguna confesión. Es una teoría supremacista. Claro, algunos dirán, esto es contrario al ecumenismo, y lo pueden justificar bajo eso, que solamente es válida una sola religión, una sola postura. Eso es el nacionalismo cristiano. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente es analizarlo todo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que norma todas estas cosas, y a partir de lo que la palabra de Dios nos enseña,
Entonces, podemos identificar este tipo, por ejemplo, de teorías. Una de las cosas que hace al establecer una supremacía cristiana, en el fondo, es tergiversar absolutamente la misión de Cristo. Como punto número 1, por ejemplo, el amor universal. Jesús nunca planteó que sus seguidores tienen que establecer una hegemonía, una supremacía, sino que tienen que ir a todas las personas, sin ninguna distinción, para compartirles el Evangelio. Entonces contradice la esencia de la obra, la misión de Cristo. Usted puede ver en Juan 3:16, por ejemplo, el versículo más famoso de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor que trasciende, un amor que alcanza para todos y que la misión es llegar a ellos con el poder, con el mensaje del Evangelio. Esa es la misión de Cristo, no establecer una supremacía sobre todos los demás cuando se ha alcanzado la fe. Eso es absolutamente claro. Pablo dijo: a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Otra vez, el amor universal. Y perder, obviamente, el tema de la misión, de los cristianos. Contradice entonces el amor universal. Lo otro, como una consecuencia negativa, si se llega o quienes imponen esta teoría o quienes adhieren a esta teoría, en el fondo lo que también está pasando es que va a producir un odio hacia los cristianos y aquellos cristianos que no comparten una teoría como esta. Sin embargo, igual les va a llegar por la generalización de estos conceptos, por la generalización de la respuesta de la gente cuando siente la discriminación, cuando siente la supremacía que quieren establecer a través del nacionalismo cristiano. Pareciera, yo no sé quiénes están inspirados en esto, que tal vez quieren hacerle una contrapartida a los estados confesionales, que en el fondo establecen el Corán, por ejemplo, o hacen del Islam la única religión autorizada en esos países. Y aquí vendría a ser algo, yo no digo que sea exactamente lo mismo, pero es la tendencia. El nacionalismo cristiano. O sea, identificar la identidad nacionalista con la identidad cristiana. O sea, se es un cristiano cuando se es un nacionalista a ultranza. Ya saben lo que ha pasado con esto de los nacionalismos, cuando se pretende imponer una hegemonía por sobre todo lo demás. Entonces, como siempre, tenemos que, en el fondo, discernir todo a partir de la palabra de Dios, por un lado, y por otro lado, en el fondo, establecer muy bien los conceptos. Una cuestión que es absolutamente clara es que Jesús invita, o el Evangelio también, a través de él, las cartas del apóstol Pablo, bueno, todo, en el fondo la propuesta del Evangelio de Jesús en sus seguidores es que cada uno que alcanza
una relación con Él a través de la fe y llega a ser cristiano, está desafiado a vivir de acuerdo a su relación con Cristo en el lugar donde quiera que esté. Lo hemos dicho en otros videos. Para, en el fondo, practicar sus roles a través de la influencia absoluta de Jesucristo. Eso es lo que vemos en la Biblia. Cómo mi relación con Cristo yo la plasmo en el día a día. Pero nunca el Señor nos invita a imponerla. Nunca nos ha invitado a establecerla como una hegemonía, a rechazar cualquier otra o religión o rechazar cualquier otra postura, imponiendo la violencia como un estilo de vida. Nunca en la Biblia encontramos eso. Incluso, usted sigue leyendo las cartas, dice que ustedes tienen que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, con dominio propio, ante todo aquel que demanda la esperanza que tienen ustedes. Entonces eso, en el fondo, nos damos cuenta, ¿no?, de que la propuesta no es llegar a establecer una hegemonía, no es establecer un dominio, una supremacía por sobre todos los demás, y tratando con todo desdén, desprecio a quienes no comparten lo que nosotros creemos. Eso nunca encontramos en la Escritura. Entonces, ¿qué es al final lo que tenemos que entender? Entender los roles y la separación de poderes. Aunque la Biblia obviamente enseña cómo tienen que comportarse, cuál debería ser la forma en que los poderes, los estados se manejen para que sus ciudadanos vivan en paz, por ejemplo. Romanos capítulo 13, usted puede leerlo, que es, en el fondo, si uno quiere plantearlo como separación de poderes. Ahora, ¿qué tendría que hacer finalmente el Estado? Es proporcionar la libertad. Y a veces a algunos cristianos yo puedo también entender lo que no les gusta, el concepto de la libertad, donde todos puedan expresarse. Porque a eso hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a persuadir, a presentar el Evangelio, a predicarlo, para producir una persuasión. O sea, que las personas a través de sus facultades, escuchando el mensaje del Evangelio, respondan por su voluntad a lo que estamos proponiendo. Entonces, por eso necesitamos la libertad. En un sentido quizás lo podríamos hasta plantear como una especie de competencia. ¿Qué propuesta? ¿Cómo proponemos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo presentamos el Evangelio? Para que la gente reaccione, para que la gente pueda acoger lo que nosotros estamos diciendo. Esa es la libertad que necesitamos. No necesitamos imponer. No estamos llamados a producir una supremacía. Eso no es Evangelio. Eso no es la propuesta del Señor. Y cuando usted escuche eso, y pobres, en un sentido lo digo, aquellos en América que están sometidos a iglesias enteras, algunos están absolutamente comprometidos con estas cosas, completamente equivocados de lo que la palabra de Dios nos enseña. Amar a todos, y en un contexto de libertad, aunque a lo mejor nos incomode, de pronto no nos guste, pero lo que tenemos que entender es que cada uno es responsable individualmente de sus propias respuestas, de sus propias decisiones. Y a lo que tenemos que apelar es a la responsabilidad individual, con la intención definitivamente de que a través de una decisión personal lleguen por persuasión, por convencimiento, puedan llegar a entregar sus vidas al Señor. Esa es nuestra tarea. No es
otra. Nacionalismo cristiano no es bíblico. Nacionalismo cristiano no tiene fundamento en el Evangelio. Es más, lo contradice completamente. Señor, en ese sentido, nuestro Dios, como nos ama a todos, dio su vida por todos, La cruz es salvación para todos, para llamar a la gente a que tome una decisión y voluntariamente adhiera al Evangelio, en un contexto de persuasión donde queremos simplemente predicar la palabra con toda libertad y seguridad. Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro deseo. Nacionalismo cristiano no corresponde. Gracias por su tiempo. Aquí abajo están los espacios para dejar sus comentarios, preguntas. Si usted quiere también puede tomar contacto conmigo a través del mail. Le agradezco por su tiempo, por su atención y será hasta una próxima oportunidad.